Anoche ESPN desvelaba lo que podrían ser, y desde luego no es nada descabellado, las exigencias salariales de Erling Haaland, es decir, lo que quiere cobrar el jugador noruego de cara a la próxima temporada en el que pueda ser su nuevo equipo. Decían que el joven jugador estaría exigiendo del orden de 35 millones de sueldo. ¿Vale? 35 millones de sueldo le colocarían pues entre los mejores pagados del mundo. Neymar, a nivel de Neymar, Messi, etcétera, etcétera. El asunto es que el jugador, aunque tiene, es cierto, razones de sobra para hacerlo, incluso por delante de Messi y de Neymar, lo cierto es que si el Real Madrid tratara de ficharle, dejadme que os diga que el equipo blanco tiene una cosa muy clara. El equipo blanco no tira la casa por la ventana por nadie. En el Real Madrid se respetan las escalas salariales. Hay que respetar unos límites salariales que no se pueden bordear de ninguna manera. Si el Real Madrid el año que viene tiene pensado traer a jugadores como Mbappé, como Pogba o como Rüdiger, que aunque no te vayan a costar pagarle al club un traspaso, al club al que pertenece un traspaso, sí que te va a costar sueldos altos, si se violara o se pasara por encima del límite salarial con lo que pide Haaland, el Real Madrid no iría por él. Es decir, si Haaland viene al Real Madrid tendrá que amoldarse a lo que le ofrecen, pero si pide más o quiere más, el Real Madrid no va a ir a por Erling Haaland y no va a haber acuerdo. Ya sabéis que en el Real Madrid las cosas se hacen de esta manera. El club está por encima de todo y a partir de aquí nadie pasa de ahí. Se llame como se llame. Así que, si efectivamente, ojo, que no digo que no lo valga, ¿eh? No digo que el jugador no tuviera que ganar ese sueldo, porque es una burrada. O sea, es una auténtica burrada. Pero incluso con eso, el Real Madrid no iría por él. 35 millones no le va a ofrecer el Real Madrid. El Real Madrid le puede ofrecer 20 y alguno para que le salga en 40 o 45 al año, brutos. Pero 35 netos para el jugador, ni de coña. Luego otra noticia que lógicamente no es ninguna sorpresa, de hecho para mí es bastante cierta, bastante real y bastante lógica, y es que el Arsenal, que parece que ha encontrado en el Real Madrid su piscifactoría propia, con Odegaard, con Ceballos, tal y cual, podría estar ya mirando el catálogo que tiene el Real Madrid precisamente de cara al próximo enero. Y dos jugadores son los que parecen interesar más al conjunto de Arteta, ni más ni menos que Luka Jovic y el propio Dani Ceballos otra vez. Lógicamente son jugadores que para mí, como he dicho, no tienen futuro en el Real Madrid, ¿vale? O sea, las cosas son como son y lógicamente el Real Madrid podría estar abierto a que salieran en el mercado de invierno. Si bien es cierto que Jovic tiene también más pretendientes dentro de Italia, concretamente entre el Inter de Milán y la Fiorentina, Ceballos no está tan claro. A Ceballos se le ha relacionado mucho con el Betis, lo cual creo que hasta cierto punto podría ocurrir, o sea, no me extrañaría tampoco nada, pero también es verdad que un retorno al Arsenal no sería mal visto por ninguna parte. Al final Ceballos pasó buen tiempo allí, hizo buenas amistades, hizo buenas migas, se tiene un buen recuerdo de Ceballos en general y lógicamente esto podría llegar a ocurrir. No digo que de hecho vaya a ocurrir, pero sí que es una opción importante. Lo de Jovic ya lo he dicho en varias ocasiones. Hay que tener cuidado porque si nos deshacemos de Jovic, tenemos que ver a ver qué es lo que nos queda en el banquillo, que es Mariano, que lógicamente no sé hasta qué punto puede interesarnos del todo, ¿me entendéis? Entonces en este sentido vamos a ver qué pasa, pero creo que podría ser una opción, o sea, creo que efectivamente si el Arsenal pone un buen dinero sobre la mesa, se lo podría llevar, y el de Ceballos pues sí que me parece incluso más interesante porque tenerle ahí pues muerto de risa en el banquillo, sinceramente creo que no vale para nada y seguramente a él también le vendría muy bien jugar, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero parece que el Arsenal quiere seguir pescando en el Real Madrid. Y bueno, pues si ayer precisamente lo comentábamos así un poco por encima, una noticia que venía de ABC, Tomás González Martín, afirmando que efectivamente Marco Asensio había decidido quedarse en el Real Madrid y darle la vuelta o intentar revertir su situación, hoy comentan, añaden además, lo dice Ekrem Konur, que Marco Asensio y el Real Madrid estarían abriendo ya negociaciones para renovar su contrato hasta 2026. Claro, ABC era un poco más escueto y decía que el jugador podría quedarse en el Real Madrid, pero hasta final de temporada. Para mí no tiene ningún sentido que un jugador que lógicamente no está ni mucho menos asentado en la titularidad del Real Madrid diga que se va a quedar y además, o mejor dicho, diga que va a renovar o intente renovar hasta 2026, ni más ni menos, 4 años más, a no ser que asuma su posición o su rol secundario. O sea, Marco Asensio tenemos que tener en cuenta que va a ser cada vez menos importante el Real Madrid, sobre todo si viene alguien más a reforzar el centro del campo, porque aunque necesitemos gente joven,
para ir reemplazando a los Modric, Kroos, etcétera, etcétera. Claro, está en Camavinga, está Fede Valverde, que en mi opinión a día de hoy están en mejor forma o en más forma física o más afinados que Marco Asensio. Es cierto que Asensio, el partido contra Mallorca, nos dejó deslumbrados, sobre todo si juega dentro de posición, pero tanto como para renovar, yo lo veo complicado. Yo creo que el jugador, efectivamente, me alineo más con la opinión de Tomás González Martín en el sentido de que pueda quedarse hasta final de temporada para ver si tiene suerte y revierte su situación y Ancelotti le da más comba, pero si no, yo creo que Marco Asensio se va a marchar. O sea, no creo que vaya a renovar, cuando sabe perfectamente que en este Real Madrid lo va a tener muy complicado y más si viene todavía más gente nueva que se lo va a poner más difícil todavía. O sea, yo personalmente no lo veo tan claro, no lo veo tan claro como lo afirma el periodista este, así que bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué ocurre, pero yo personalmente no le daría mucha cuerda a sus afirmaciones. Otra noticia que sobrevuela el entorno de Hazard es que al parecer los médicos le han dicho a Ancelotti que, bueno, ya sabéis que la gran noticia del día, que la confirmaba el propio Ancelotti, era que Hazard y Carvajal iban a estar para el Clásico, algo que ya venía adelantando incluso en el partido o frente al Shakhtar. Bueno, pues resulta que los médicos le han comentado a Ancelotti que si bien es cierto que el jugador puede estar disponible, que a nivel de jugar, el jugador está para 20 minutos. O sea, nada más. No podemos esperar que el jugador se desfonde, aparte de que no iba a contar con él. Evidentemente es ingenuo pensar que Ancelotti va a poner a Hazard por delante de Vinicius o de Benzema o de Rodrigo. O sea, eso no va a pasar. Pero incluso, aunque saliera a jugar, o sea, el jugador está para salir los últimos 20 minutos de partido, nada más. Nada más. O sea, no se puede exprimir más, no se puede apretar más. El jugador da para lo que da ahora mismo. O sea, no podemos pensar que tienes un jugador que es un revulsivo, que te sale en los últimos 40 minutos, le da la vuelta al partido. No. O sea, físicamente está muy limitado. El jugador puede venir a añadir un poco bueno, pues de experiencia en un momento dado, pero poco más. Es que tampoco puedes esperar. ¿Qué vas a esperar de Hazard? Hay que ser honestos. O sea, no. O sea, si todavía fuera como Vinicius al principio de la liga, que sabéis que estuvo Hazard de titular y salía y era el revulsivo del equipo y le daba la vuelta al encuentro y lo revolucionaba todo y tal y cual, vale. Pero es que no está para esto tampoco Hazard. Entonces no está ni para titular, no está ni de revulsivo, pues realmente, aunque pueda jugar incluso 20 minutos, es que yo creo que es que ni va a jugar. O sea, es que ¿cómo quitas tú a Vinicius a día de hoy y le metes en el banquillo cuando sabes que es el único que lleva peligro? Ni de coña, aunque vayamos ganando. Bueno, si vamos ganando todavía, pero es que no lo veo. O sea, yo realmente no es una cosa que... Pero bueno, aún así los médicos le han dicho a Ancelotti que tampoco se venga arriba, que como mucho 20 minutos y listo. Y bueno, pues aunque más o menos es algo que todos tenemos en mente, porque no somos tontos y estamos en el mundo del fútbol y sabemos cómo van las cosas, lo que es realmente doloroso es verlo. Es ver cómo un jugador, su valor de mercado se desploma prácticamente el 100%. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Hazard, que en la última elaboración, la última actualización de precios de mercado de Transfer Market, ha dejado el precio del jugador casi por los suelos. Un jugador que de valer 150 millones cuando lo fichó el Real Madrid ha pasado a valer única y exclusivamente 25 millones. Es trágico. El desplome de un 80% de su precio habla por sí mismo. Habla por sí mismo. Es decir, después de 2 temporadas prácticamente sin hacer nada, sin rascar bola y en una tercera en la que, bueno, pues prácticamente estaba pasando desapercibido y Vinicius le está dando ya la puntilla, era de esperar, pero claro, cuando lo ves así plasmado dices, madre mía, lo que se ha venido. Es un auténtico desastre. Un 80% es una auténtica burrada. Un jugador por el que ya no podemos pedir más de 25 millones. Evidentemente, ¿cómo lo vas a meter tú en cualquier transacción por cualquier otro jugador para abaratar el precio, para venderlo por sí mismo? Es que es una locura. O sea, es que lo que has perdido con este jugador es prácticamente todo y es un dolor que, a pesar de que el Real Madrid lo haya hecho bien con las finanzas, lo cierto es que este tipo de noticias son absolutamente trágicas. Absolutamente trágicas. Y evidentemente no veo un mejor futuro para el jugador, no veo una mejor salida para el jugador del Real Madrid que de momento quedarse. O sea, realmente no nos merece la pena ni intentar ponerlo en el mercado porque no te vale de nada. Es que no vale nada, casi literalmente. Así que, bueno, yo creo que en este sentido, de momento el Real Madrid lo va a dejar como está y listo. Veremos a ver si retoca el sueldo o no. Vaya tragedia.
Y luego lo que resuena todavía en las cabezas de muchos madridistas son las palabras de Jean-Michel Van Damme, que es el director de la cantera del Lille, y que además fue el descubridor de Eden Hazard. Lógicamente él pues todavía tiene esperanzas en que el jugador no haya dicho su última palabra y que realmente todavía esté en el sendero de poder reencontrarse consigo mismo y con su mejor versión. Pero evidentemente poca esperanza nos queda ya a los madridistas. Y es que decía este hombre que acabará marchándose el Real Madrid si no le dan la llave del juego. O sea, de alguna manera él vaticina que efectivamente Hazard no va a terminar su carrera desde luego en el Real Madrid y que quizá, igual que decía también Morientes en el Daily Mail ayer, es muy probable que el jugador se marche y salga si efectivamente no le dan la oportunidad de hacer algo más. Pero claro, el problema es que cómo le vas a dar la oportunidad a un jugador que está, por ejemplo, muy por debajo de jugadores como Vinicius o Rodrigo. Es que es prácticamente imposible. Así que yo creo que efectivamente, con todo el dolor de nuestro corazón, Hazard a lo mejor seguramente no aguantará y se decidirá marcharse por él mismo. Por él mismo. ¿Me entendéis? Además, añadía este hombre, no es una cuestión de obligar a Ancelotti a cambiar el sistema por él. En Bélgica sigue rindiendo como antes y lo hace junto a otro futbolista importantísimo como De Bruyne. Hombre, yo no estoy nada de acuerdo con esto. O sea, Hazard no puedes decir que rendía como antes en Bélgica. O sea, puedes decir que rendía como antes en Bélgica, pero lógicamente Bélgica nunca ha sido... Sí, ha sido, a ver, una buena selección. Lógicamente Roberto Martínez ha hecho un gran trabajo con ellos. Mucho mejor que antes, históricamente, pero Hazard evidentemente no es un jugador definitivo en la selección de Bélgica como tampoco lo es en el Real Madrid. O sea, puede tener un poco más de sintonía por el hecho de que es uno de los pocos importantes dentro de una selección menor, pero tampoco puedes decir esto. Y para mí efectivamente el jugador se va a marchar si efectivamente ve que no hay nada más que hacer en el Real Madrid, porque es que además es que ya la explosión de Vinicius creo que le deja prácticamente sin opciones. Y bueno, estas palabras no van a gustar a muchos barcelonistas porque vienen precisamente de alguien a quien se consideraba o muy querido en el FC Barcelona o un auténtico icono precisamente de los años de Guardiola. Se trata ni más ni menos que de Thierry Henry, quien ha venido a decir que Benzema está ahora mismo en el top, muy por encima de cualquier otro jugador para ganar el Balón de Oro. Lógicamente, muchos culés esperarían que hablara de Messi como el próximo Balón de Oro, que es quien más se lo merece y tal y cual, pero no, se ha desmarcado diciendo que su compatriota es el que más se lo merece porque es ahora mismo el delantero más en forma que está en el panorama europeo. Pero es que además ni siquiera mencionaba a Messi comparando a Benzema, hablaba de Salah comparando a Benzema, o sea, un auténtico espectáculo. Así que bueno, pues seguramente estas palabras no sienten bien, pero las realidades son las que son. O sea, ahora mismo Karim Benzema es un jugador que, si desde luego tiene que estar en la lucha por el Balón de Oro, no lo va a desmerecer en absoluto porque es un jugador que aporta muchísimo, ha vuelto a la selección, ha sido de los más importantes en el combinado francés, ha sido el más importante en el Real Madrid, marca, asiste, está siempre ahí, se asocia. O sea, ahora mismo creo que no hay ninguna autoridad del fútbol mundial, histórica o presente, que no se haya desmarcado diciendo que Benzema merece el Balón de Oro. O sea, lo dijo Ronaldo Nazario, lo ha dicho Arsène Wenger, lo ha dicho no recuerdo cuántos más personalidades del mundo del fútbol que saben y entienden del tema, aparte de Zidane, por supuesto, tal y cual, que efectivamente merece el Balón de Oro. O sea, que si lo ganara, desde luego, no sería casualidad y para mí es de los delanteros que más destaca ahora mismo en este sentido y desde luego no me extrañaría nada que lo ganara y sería totalmente justo que se levantara el prestigioso premio en esta edición porque desde luego Benzema ahora mismo creo que está muy por delante de cualquier otro jugador. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego las palabras muy sabias de Thierry Henry. Y aunque ya os he hablado de él en unas cuantas ocasiones, diciendo que además no es solo un jugador que esté convenciendo muy mucho a Carlo Ancelotti, sino que además lo está haciendo también, que el otro día ya, a pesar de estar jugando en el juvenil del Real Madrid, ha sido llamado por la selección española, es Marvel, al que ya compara ni más ni menos que con el nuevo Koundé. Y esto va a tener una implicación muy seria, porque si bien es cierto que la pinta era que el Real Madrid va a ir a por un cuarto central, sabéis que Antonio Rüdiger está por ahí, sabéis que está también Koundé todavía por ahí, pues en la órbita del equipo blanco, lo cierto también es que evidentemente si el jugador consigue destacar lo suficiente, a lo mejor, no lo sé, esto ya habría que confirmarlo, pero a lo mejor, quizá podría ocurrir que el Real Madrid dejara de mirar y de buscar un cuarto central precisamente para hacerse
o para hacerse con los servicios, iba a decir, para subir al delantero, al jugador, al defensa, al primer equipo, y a partir de ahí, lógicamente, dejar que el jugador evolucione por sus propios medios, porque ahora mismo lo básico lo tiene. Es decir, es un armario, es rápido, está bien colocado, está concentrado, es joven, es imponente, tiene salida de balón, o sea, todos los elementos básicos los tiene. Así que quizá el Real Madrid podría hacer esa pequeña apuesta de futuro y decir, venga, vamos a dejar que evolucione, en lugar de irnos a buscar a cualquier otro jugador, vamos a intentar que este sea nuestro central para un futuro y veremos a ver qué ocurre. Así que bueno, pues en ese sentido yo veo que podría ocurrir. Me encantaría, porque además es un jugador de la cantera que dice mucho y que para mí tiene una presencia física espectacular. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ahora ya solo queda esperar a ver si efectivamente Ancelotti y Raúl primero le dan la alternativa y bueno, pues se puede poner ahí en los primeros escalafones para estar de central del Real Madrid en el futuro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J Fútbol and Fan. Bueno, vamos con la broma del día, que desde luego tiene más sentido del que parece. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, resulta que ayer salió una noticia que no os di ayer, porque la verdad es que salió ya prácticamente finalizado el día. Me la guardé para hoy, pero tenía que mencionarla porque, a pesar de lo irrisorio que parezca, tiene cierto sentido, ¿vale? Tiene cierta lógica. Resulta que dicen que el Barça enreda con Mbappé. Es decir, que de repente el Barça se va a meter en la lucha por Mbappé para quitárselo al Real Madrid, diciendo ni más ni menos que el conjunto de Laporta podría ponerle 90 millones sobre la mesa como prima de fichaje, ¿vale? Claro, evidentemente hasta aquí no hay problema porque todo el mundo sabe que esto es prácticamente imposible. O sea, que el Barça le pueda poner 90 millones de prima de fichaje y dicen además también en la noticia un salario más alto, es prácticamente imposible. O sea, hasta aquí el chiste se cuenta solo, ¿vale? Pero hay una segunda parte que sí que tiene más lógica y que me la creo viniendo del Barça. Y es que precisamente lo que quieren es encarecer y entorpecer sobre todo el fichaje del jugador por el Real Madrid. Y eso sí que tiene más sentido, porque en Barcelona dicen, creen que el Real Madrid ofrecerá como mucho 50 millones de prima de fichaje al jugador. Y el salario, bueno, pues ellos quieren ofrecerle más, pero como digo, con la sola intención de jorobarnos el fichaje y encarecerlo todo lo posible para que, en definitiva, no venga el Real Madrid, que en mi opinión es la intención última del Barça, ¿vale? Al Barça fichar Mbappé es como, bueno, si es que en realidad saben que no pueden, ¿vale? No pueden. Pero si pueden entorpecerlo para nosotros, entonces sí que van a intentarlo. Y yo creo que esa sí que es la intención. ¿Me entendéis? No tanto ficharle, hombre, si cayera, pues no os digo yo que no, pero va a ser difícil, evidentemente. Pero jorobarle el fichaje al Real Madrid, esa es la intención. Pero claro, ellos parece que no saben que el jugador está dispuesto a venir, a jugar con nosotros y que el Real Madrid, vamos, o sea, ahora mismo pelearle al Real Madrid en el campo todavía a lo mejor puedes tener una opción, pero financieramente hablando, ni de lejos. Ni de lejos. Y por eso os he traído la noticia, porque aunque suene a chiste, sí que esta segunda intención tenía su sentido y su lógica. Por eso quería comentarlo y compartirlo con vosotros, para que veáis que a pesar de que suena cachondeo, evidentemente, tiene una parte de verdad, que además es trágica, porque tener que fastidiarle los fichajes al eterno rival, intentándolo tú cuando sabes que ni siquiera vas a ser capaz, es tremendamente lamentable. Pero bueno, es lo que hay. Y ojo, porque poniéndonos ya en modo clásico, salta una noticia que va a llamar mucho la atención, que para mí es desde luego uno de los experimentos que podría hacer Ancelotti, o sea, podría ocurrir, que la verdad es que poca gente tenía en mente, teniendo en cuenta que el Real Madrid el otro día jugó con el 11 que jugó y muy presumiblemente Ancelotti iba a repetir 11, pero este es un experimento que sí que puede estar ahí y que puede ocurrir. Y es que comentan, ni más ni menos que no que Diario, Miguel Serrano, que el Real Madrid Ancelotti podría alinear, ni más ni menos que de entrada, a Nacho para proteger, mejor dicho, para prevenir cualquier peligro que venga por la parte de Ansu Fati. Es decir, un vigilante de seguridad para Ansu Fati, como titula el artículo, precisamente para frenar las acometidas de la promesa del Fútbol Club Barcelona. Hombre, yo dejadme que os diga una cosa, teniendo en cuenta que este Real Madrid de Ancelotti quiere llevar la iniciativa en los partidos, es cierto que tienes que tener a un defensor o un par de defensores pendientes de un jugador como Ansu Fati, pero honestamente poner ya o un marcaje al hombre, como se solía hacer antaño, pues hombre, lo veo difícil. Lo veo difícil porque yo creo que a Ancelotti le pesa más, le prima más
la posibilidad o el hecho de jugar con toda una alineación concreta, es decir, con una organización táctica que se mueva para sí misma, es decir, que juegue para sí mismo, sin tener en cuenta a quién ponga el Barcelona sobre el campo, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes la iniciativa, tienes el balón, dominas la posesión, todo este tipo de cosas, que creo que es lo que va a suceder con el centro del campo que va a sacar Ancelotti, creo que no te hace falta tener jugadores expresamente para los rivales o para los delanteros rivales o cosas de este tipo, pero no lo descartaría tampoco, ¿eh? No creo que sea una cosa que digas, va, esto no tiene ningún sentido. Sí que puede tener un sentido porque además el lateral derecho es que puede ser también para Nacho. El otro día lo hizo bien Lucas Vázquez, pero no quiere decir que se lo haya asignado ya de por vida. Así que bueno, veremos a ver lo que ocurre, pero desde luego Nacho, dicen, podría estar ahí para Ansu Fati. Efectivamente, tal y como tenía que ocurrir, en el PSG quieren, lógicamente, que Mbappé se quede, pero van a intentar cambiar de estrategia y hacerlo de una manera completamente diferente. Efectivamente, como comentan aquí, cada vez que un jugador del PSG o alguien del PSG tenga que hablar de Mbappé o sea preguntado por Mbappé, única y exclusivamente se dirigirán a él de manera elogiosa, de manera positiva, pero jamás, en ningún caso, sin mencionar el tema de la renovación o de cualquier otra declaración, frase o similar que pudiera hacer al jugador sentirse invadido, presionado o lo que quiera que sea. ¿Sabéis que el otro día salió una noticia en la que dicen que los jugadores del PSG afirmaban que los pitos contra el jugador no eran espontáneos, sino que eran orquestados? ¿Vale? Bueno, pues esto va en la misma dirección. Ayer Marquinhos precisamente salía diciendo, no, es genial tener un jugador así, es un jugador muy importante en el equipo, un jugador de grandes partidos, es muy importante tenerlo fresco, con confianza, tal y cual. Precisamente porque esta es la línea que el PSG quiere seguir. ¿Sabéis que una cosa que asustó a Kylian Mbappé en verano fue precisamente que Al-Khelaifi dijera que no iba a salir del PSG ni aunque quedara libre? Y eso lo reconoció él mismo, que le asustó. Pues evidentemente ahora el PSG, si quiere quedarse con él, lo que tiene que hacer es cambiar totalmente de estrategia y hacer ver a Mbappé que no le van a presionar, que no le van a machacar, que no le van a estar constantemente diciendo que renueve, que no van a utilizar a los jugadores para que el jugador se sienta más presionado todavía, sino todo lo contrario. Buen rollo, elogios, positividad, optimismo, pero nada de hablar de renovación. Y efectivamente estas declaraciones de Marquinhos van en este sentido, pero dejadme que os diga que para mí esta estrategia llega un poco tarde y además va a tener muy poco efecto en el pensamiento final del jugador, que es jugar en el Real Madrid. Una de las noticias que más me emociona leer hoy es efectivamente el trabajo que está haciendo Antonio Pintus con Rodrigo. Y es que dicen por aquí que quiere que engorde 4 kilos. Esto lo vienen comentando en ABC. El asunto o la clave de esto, y me cuadra bastante, es que el jugador gane un poquito más de corpulencia. Puesto que, aunque es un jugador rápido, no es tan rápido como Vinicius. Y sin embargo, si le metes un poquito más de potencia muscular, es un jugador que puede llegar a alcanzar una velocidad punta más alta que la que pueda tener ahora y ser mucho más definitivo a la hora de pues el sprint, a la hora de irse en el 1 contra 1, que para posiciones como la de extremo es netamente importante. Y parece que Antonio Pintus está haciendo un trabajo específico con él para que el jugador se convierta en una auténtica montaña. Porque si gana 4 kilos de músculo, y dejadme que os diga que yo entiendo algo de esto, o sea, el jugador que ahora mismo es, no voy a decir que es una espada, pero es fino, pesa 69 kilos, lógicamente se puede poner pues en un nivel, o sea, se puede convertir en un jugador tan compacto y tan bruto que efectivamente podamos ver un tipo corpulento y rápido y fuerte y explosivo, lleno de potencia y que realmente se pueda pegar unas carreras por el extremo derecho que arrolle a prácticamente a todo lo que se le ponga por en medio. Así que para mí, si Pintus consigue que efectivamente gane 4 kilos, va a ser una brutalidad, va a ser una montaña. Eso sí, os digo una cosa, ganar 4 kilos de músculo puro, hostia, es un reto, ¿eh? Es un reto. O sea, 4 kilos no se ganan tan fácilmente. Tendría que meterse en el gimnasio prácticamente día sí, día también. Así que bueno, es verdad que también le viene bien para fortalecer su musculatura y evitar lesiones, porque al final los músculos no solo ayudan para la explosividad y la arrancada y todo esto, sino que además le protegen articulaciones, huesos, etcétera, etcétera, le previenen en definitiva de lesiones. Pero ya digo, ganar 4 kilos es mucho. Estoy por verlo, pero bueno, ojalá que así sea y desde luego vamos a tener un auténtico Adama Traoré en el Real Madrid.
Luego lo que también están comentando, lógicamente, en Barcelona para calentar un poco el tema del clásico es el otro sorpresón que prepararía Carlo Ancelotti para el 11 del Real Madrid. Dejadme que os comente que yo antes he dicho, o me he hecho eco de una información de OK Diario en la que decía que Nacho iría a la posición de lateral precisamente para hacerse cargo de Ansu Fati. Bueno, pues en Barcelona lo que dicen es que esta posición será ocupada otra vez por Fede Valverde. Una posición que ya ocupó con el Villarreal y que podría reeditar el técnico italiano precisamente para frenar a Ansu Fati. Esto lo decían en Mundo Deportivo ayer. El jueves, es decir, ayer, Ancelotti probaba a Nacho, ¿vale? De ahí que se haya comentado esta noticia en OK Diario y que haya salido porque tiene bastante más sustento que la de que Fede Valverde puede estar en el lateral derecho. Además, que es que con el Villarreal, hombre, no voy a decir que no funcionara porque no nos hicieron gol, pero, hombre, es que perdimos a un jugador de muchas garantías en una posición que para mí no es la suya. Es cierto que si tienes ya el centro del campo cubierto, como no era el caso del Villarreal, donde jugamos con un centro del campo diferente, con Asensio, por ejemplo, me parece que también estuvo Camavinga de titular, pues lógicamente sería diferente. Ahí sí que echamos de menos a Fede Valverde en el centro del campo, pero si ahora tienes, por ejemplo, a Casemiro, a Modric y a Kroos cubriendo un centro del campo de manera muy sólida, y luego además, de extra, tienes a Fede Valverde en el lateral, pues hombre, tiene más sentido, eso es cierto, pero yo no estaría del todo al 100% con esta información. Yo no sé hasta qué punto Fede Valverde va a volver a ocupar el lateral derecho porque tampoco es que hiciera un gran partido, en el sentido de que estuvo lógicamente fuera completamente de posición. Me cuadra más Nacho para esa posición, ¿vale? No quiero decir que no vaya a ocurrir, pero a mí me cuadra más que Nacho sea el lateral derecho del Real Madrid más que Fede Valverde. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Y luego vamos con, bueno, pues otra noticia que, bueno, pues básicamente que es casi la traigo aquí por cariño, básicamente. Hay un jugador del Manchester United que sabéis que dentro de su historial reciente intentó fichar por el Real Madrid. Al final el Real Madrid vio que se venía el COVID, lo paró todo, tenía un acuerdo con el Real Madrid, fue al United y la experiencia ha resultado absolutamente catastrófica para su carrera porque además tenía un porvenir muy grande y muy brillante. Se trata de Donny van de Beek, quien al parecer ha vuelto a pedir a su agente a la desesperada que le lleve al Madrid en enero. Pero eso no va a ocurrir. Y tú lo sabes, Donny. El Real Madrid no va a llamar otra vez a tu puerta. No solo es que Donny van de Beek es un jugador que pasa absolutamente desapercibido en el United, sino que además es que el Real Madrid ya ha tirado por otro camino, ya tiene sus líneas perfectamente alineadas o establecidas y no. O sea, el Real Madrid no va a dar un giro, no va a tomar un pequeño atajo para encajarte a ti. O sea, no, yo lo siento mucho, pero elegiste al final no esperar. Seguramente si hubieras esperado en el Ajax, realmente quizá el Real Madrid podría haber intentado ir a por ti, pero decidiste ir al United por salir del Ajax y bueno, pues al final las cosas fueron como fueron. Y bueno, pues hay cosas que son tristes en la vida del fútbol y es que a lo mejor un tren que pasa una vez no va a pasar otra vez en la vida de un futbolista y creo que el tren del Real Madrid ya pasó en la vida de Donny van de Beek. No pudo ser y creo que tiene que asumirlo ya. El Real Madrid en absoluto está pensando en incorporar a Donny van de Beek en enero y por mucho que él lo intente, vamos, yo por no decir imposible, o sea, es que va a ser muy difícil que el Real Madrid vaya o intente fichar a Donny van de Beek, puesto que es un jugador ya prácticamente sin ningún tipo de relevancia, todo lo contrario que era en el Ajax, y ya está, si es que tampoco hay que hacer ningún drama de esto, es lo que hay.